Lanza estudió Historia en la Universidad Nacional de La Plata, luego Ciencias Sociales, Flaxo, y realizó su doctorado en la Universidad Nacional de La Plata y su postdoctorado en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Se dedica a cuestiones teóricas y metodológicas sobre cómo funciona la hegemonía y es autor del libro, de la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué ganó Milei?, del Fondo de Cultura Económica. Integra la Red Latinoamericana y Caribeña de Estudios Gramscianos y es profesor de Sociología Política en la Universidad Nacional de Quilmes e investigador de CONICET. Y bueno, tuvo la amabilidad de prestarse a esta conferencia, esta charla, para que reflexionemos juntos, ¿no? Este tema, este fenómeno que estamos viviendo, que no es, creo yo, una exclusividad nuestra, pero tiene sus particularidades, ¿no? Así que somos todos oídos para ver cómo avanzamos en este tema. Adelante, Javier. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, voy a tratar de hablar, no sé, un rato y después abrimos rondas, debate, preguntas, ¿sí? Trataré de no hacerme demasiado largo. El tema es complicado. El librito que escribí quedó como de 40 páginas, de 400 páginas. Y tiene muchas aristas, ¿no? Pero si tengo que elegir una por la que arrancar, digamos, de por qué ganó Milei, ¿sí? Ajá, pensé que alguien me interrumpía. Quería arrancar aclarando que no ganó por el voto bronca, ¿no? Hay todo un discurso que da vueltas, dice, bueno, Milei ganó porque la gente tenía bronca y lo eligió a él embroncada. Esto no explicaría por qué sigue teniendo tanto apoyo hoy. Claramente, él tuvo un pequeño porcentaje de voto bronca en las PASO. ¿A qué llamamos voto bronca? Gente que no adhiere ideológicamente a las posiciones de Milei, pero que lo votó igual, por esta cosa de sacarse la bronca. Pero claramente la mayor parte de sus votos en las PASO y todos sus votos en las elecciones generales e incluso en el balotaje, es un voto que tiene mucha adhesión ideológica a los postulados de Milei. O sea, Milei logró convertir la bronca que había en la sociedad, las frustraciones que había en un sector importante de la sociedad, en adhesión ideológica y en esperanza en su proyecto. Esto es algo muy distinto a un voto bronca. Él tuvo, insisto, un 20% de los votos que tuvo en las PASO, de ese 30%, digamos un 6%, era gente que no adhería ideológicamente a los postulados de Milei. Gente más cercana al peronismo o alguna otra fuerza que lo votó para sacarse la bronca. Esos votos los perdió todos en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque nosotros, no sé si recuerdan, llegamos a unas PASO muy frías, fueron unas elecciones muy frías, no había clima electoral, no había debate, algo que es muy común en la sociedad argentina, que la gente discute a quién vas a votar, a quién no vas a votar, por qué no vas a votar a este, vas en su familia, en un grupo de amigos, en los compañeros de trabajo, en los compañeros de estudio. No llegamos así a las PASO, y fue un voto, creo que el voto más individualista que hemos tenido en las elecciones hasta ahora. Ahora, de las PASO a las generales hubo una activación, toda una micromilitancia que empezó a discutirle el voto a sus amigos, a sus parientes, a sus compañeros de estudio, de trabajo, y la gente ahí que no pensaba como Milei lo dejó de votar. Eso lo tenemos muy medido. Todos los que lo dejaron de votar eran los que no adherían a sus ideas. Por eso Milei queda en el 30%, que él decía que iba a ganar en primera vuelta, que iba a sumar. Obviamente sumó un montón de otros votos, pero perdió un porcentaje importante de sus votos. Y lo que tuvo sí como constante es un voto ideológicamente afín a su reaccionarismo y a su ultraneoliberalismo. 2 o 3 números como para mostrar esto.
Y lo voy a dar con las encuestas. Nosotros decimos, este libro está basado en 15 encuestas nacionales, de 5.000, 7.000 casos, donde hacemos 50, 80, 90 preguntas, o sea, tenemos mucha información sobre qué piensa la gente. En los votantes en el balotaje, es decir, cuando sumó votos de otros sectores, que igual la mayoría es tan reaccionaria como los que tenía en su núcleo original del 30%, es decir, los votantes de Bullrich no le agregaron diversidad ideológica. El 60% de los votantes de Milei en el balotaje piensa que la justicia social es algo que hay que eliminar porque le castiga al que le va bien y le regala cosas indebidamente a los demás. 60%. Fijémonos que esta idea de ir contra la justicia social nunca nadie se había animado. Podemos ver todos los discursos de Álvaro Sogaray, jamás se tiró contra la justicia social. Macri tampoco se tiró contra la justicia social. Milei sí lo hace y consigue inclinar la cancha y conseguir que el 60% de la gente adhiera a este postulado entre sus votantes. Pero esta era una idea media controversial. Pensemos, por ejemplo, en cuál es la causa de los problemas económicos. Y le dábamos distintas opciones, el 90% elegía la emisión y el gasto estatal. Miremos la cuestión de la desigualdad. Y una pregunta que se usa muchas veces es, ¿qué piensa que un empresario gane 20 veces más que sus obreros o sus empleados? Bueno, acá pusimos 100 veces más. El 50% de los votantes de Milei en el balotaje piensan que eso está bien. Y un 30% más dice que no le gusta, pero es así como es el mundo. Es decir, 80% adhiere esta idea de una desigualdad social muy fuerte. Entonces, hay un conjunto de ideas neoliberales, ultra neoliberales, que lograron hacer carne en su electorado. No es que la gente adhiere exactamente, cuando uno la entrevista tiene un discurso sólidamente neoliberal. Pero cuando uno los interroga y les da opciones de respuesta, la enorme mayoría de los votantes de Milei, por no decir todos, nunca se equivocan. No hubo gente perdida que pienso más o menos así y voy y lo voto a Milei. Vamos a ver que hubo un pequeño porcentaje así, pero en general lo que él logró es algo que nos cuesta admitirlo, pero que el neoliberalismo ultra ha logrado niveles de adhesión en torno a la mitad de la sociedad argentina. A esto le sumamos ideas reaccionarias. Hubo cierta idea de que, había una hegemonía progresista, incluso de un neoliberalismo progresista, como habla Nancy Fraser en Estados Unidos, con Obama, en el Partido Laborista Inglés, etc. Pero eso se acaba y empieza a haber una reacción conservadora muy fuerte, y estas ideas también pregnan en buena parte de la sociedad. Para dar un dato, 30% de las mujeres son claramente feministas, pero 40% de las mujeres claramente son no feministas. Luego tenemos un sector en el medio que, según cómo se haga la pregunta, podemos considerarlo de un lado o del otro. Pero quiero decir, hay más mujeres no feministas que feministas. Entonces, a veces nos quedamos con lo más visible de los fenómenos. Insisto, esto no implica que toda la sociedad argentina se haya corrido a la derecha. Más o menos quedaban en partes iguales. Nosotros hacemos escalas. Quiere decir, cuando vemos si la gente es neoliberal o más bien nacional popular en lo económico, le hacemos 6, 10 preguntas. Y las vamos cambiando de encuesta a encuesta. Y sistemáticamente nos queda una Argentina dividida en dos. Lo mismo con las preguntas de reaccionarismo político-cultural o de posiciones más progresistas, sobre género, sobre inmigrantes, sobre punitivismo, etc. En el caso de las preguntas de la escala, o sea, la escala quiere decir que tiene 100 si respondió todas de un modo reaccionario, y 0, por ejemplo, si respondió todo de un modo progresista. 100 si es todo neoliberal, o 0 si es todo de izquierda o nacional popular.
La escala de neoliberalismo, la escala de reaccionarismo, progresismo, tenía una distribución más o menos como una curva normal, es decir, muchos casos en el centro y menos casos en los valores más altos. La escala de posiciones económicas, socioeconómicas, mostraba una distribución mucho más uniforme, es decir, con mucha gente también en las posiciones más extremas. Esto es lo que vemos en la polarización que hay en la sociedad. Igual la elección así estaba dividida. Pero voy a retomar, voy a insistir un poquito en lo anterior. Esta idea de que el voto a Milei fue un voto ideológico explica la persistencia del apoyo actual a Milei. Es un voto que Milei convirtió esa bronca, esa frustración que había en adhesión ideológica, y esa adhesión ideológica en esperanza en un nuevo proyecto de país. Es decir, esto que hoy se dice más explícitamente, seamos Perú. 70-80% de informalidad laboral, acabemos con las jubilaciones para todos, acabemos con los derechos laborales, acabemos con el Estado y por lo tanto podamos bajarle drásticamente los impuestos a la burguesía, que tal vez la burguesía deje de fugar la guita afuera y la invierta en el país. Entiendo que la mayoría de los que estamos acá, este proyecto nos parece horrible, pero es racional. Hay una racionalidad en este proyecto. Y la gente que adhiere a este proyecto a veces lo dice de un modo más claro y potente, ¿sí? Tenemos amigos que lo logran enunciar claramente. Y otra gente lo dice de modos menos elaborados. Pero hay una idea de que por ahí quizá la Argentina arranque. No nos olvidemos que llevamos 12 años de estancamiento económico. Entonces, hay una demanda de que el país crezca. Y esa demanda es transversal a muchos sectores de la sociedad. Es por esta racionalidad que tiene el proyecto de Milei que la gente que apostó esto, que puso esperanza en esto, no está esperando que el proyecto tenga resultados al año y medio de gestión. No se siente defraudada por Milei. No sé si recuerdan una trabajadora del calzado de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, creo que era Coronel Suárez, donde cerró toda la fábrica, principal fuente de trabajo. Y la mujer dice, bueno, son los sacrificios que hay que hacer para que el país crezca. Y no tiene otra opción laboral ahí. Entonces, si ese votante creyó en ese proyecto y le puso aspiraciones, a esperanza a ese proyecto, es lógico que piense que, bueno, hay que darle un tiempo, quizás no los 35 años que pide Milei, pero por lo menos 4 o 5 años para ver los resultados de esto. Esto en buena medida es lo que explica que haya bajado solo muy poco el nivel de apoyo a la gestión de Milei. Todas las encuestas marcan que solo un 10% de los que lo votaron en el balotaje, no pensemos en ningún núcleo duro, en el balotaje, solo el 10% ahora piensa mal sobre su gestión. Por eso baja de 56 a 48, 47, a veces puede bajar un poco más, eso depende más del humor económico, de las fluctuaciones, digamos, de la economía en concreto. Pero en torno al 40 y algo por ciento sigue habiendo un apoyo hacia Milei. Y eso también se traduce en ganas de tener esperanza. Incluso lo hemos visto en las entrevistas que estamos haciendo ahora, bajó la idea de tengo esperanza a la idea de quiero tener esperanza. O sea, varios de los entrevistados claramente no dicen tengo esperanza, pero quiero tenerla. Aposté a esto y quiero ver que esto funcione, y quiero creer que esto quizás pueda llegar a funcionar. Ahora bien, el otro 44% claramente opina muy mal de este gobierno. Y ese otro 44% además ideológicamente es también muy sólido, incluso más sólido todavía que el 56% que votó a Milei. Es decir, es gente que todas las preguntas responde, o casi todas, responde de un modo nacional popular en lo económico y progresista en lo político-cultural. O sea, ahí hay una base, después vamos a volver sobre este punto.
Y Milei no lo agradó. Ninguna persona que votó a Milei, a Massa en el balotaje, hoy piensa bien del gobierno de Milei. Nadie, ni uno. ¿Sí? Bueno, quizás uno, sí, digo, pero... Dos detalles para avanzar. Les contaba que teníamos esta escala, ¿no? A ver si se llega a ver. Si tenemos dos escalas numéricas, podemos tratar de ver cómo se distribuyen los casos en las dos escalas. No tenía pensado, pero vamos a hacerlo. Si no, lo hubiera compartido como pantalla, pero vamos a mirarlo. ¿Se llega a ver ahí? ¿Se ve? Alguien que me responda, que active el micrófono y me diga si se ve o no. Sí, sí se ve, Javier. Bueno, acá este eje es cuán progresista o cuán conservador es alguien. Y acá es cuán nacional popular y cuán neoliberal en lo económico es. Lo primero que llama la atención es que los casos están casi todos puestos en esta diagonal. Aquí tenemos gente que es muy neoliberal y muy reaccionaria. Y aquí tenemos gente que es muy nacional popular y muy progresista. Primer detalle, acá no hay nadie. Es decir, no existen en la Argentina, estos son 3.000 casos. En 3.000 casos no hubo una persona que fuera liberal en lo económico y liberal en lo político. El liberal clásico, ¿no? La persona que es progresista, pero al mismo tiempo cree en el libre mercado, etc. No hay una sola persona en la Argentina que piense así. Por eso, las figuras políticas que de algún modo trataban de representar ese sector se desvanecieron y en general giraron hacia posiciones reaccionarias. Por eso es que además Bullrich lo aplasta a Rodríguez Larreta, porque casi todos los que son neoliberales son también reaccionarios. Y entonces ese discurso más conciliador, más ¿sí? de Rodríguez Larreta no tenía público. Tenía un público, según nuestros números, de 11%, que es exactamente lo que saca Rodríguez Larreta en la elección. Tampoco hay en la sociedad gente que sea reaccionaria en lo político-cultural y nacional popular en lo económico. Por eso es que Guillermo Moreno saca 1% de los votos, que es lo que hay de gente que tiene esa posición. Ahora bien, ¿se entendió esto? Todos los que son neoliberales son más bien reaccionarios y todos los que son nacional populares somos más bien progresistas. Y eso explica buena parte de la deriva de la representación política en la Argentina. Gente como, no sé si se acuerdan de Lipovetsky, un político acá de La Plata, que era un progre de derechos humanos que estaba con Macri, iba a la tele, iba mucho hace 5N, por eso la mayoría de nosotros debe tener presente. Bueno, que estuvo a favor, lideró la comisión donde se trató el tema del aborto en 2018, lo impulsó, etc. Desapareció de la arena política. Pasó de diputado nacional a diputado provincial y de diputado provincial a la nada misma hoy. Entonces, digo, así podemos tener una lista de gente, ¿no? Entonces, ahora bien, esto nos daba una situación polarizada, interesante, es decir, no por el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, la gente se había hecho de derecha los que habían votado a Alberto Fernández y que siguieron votando a la masa. Digo, hay que tener en cuenta esto, no estamos en los 90, es decir, hay una base electoral de la ciudadanía que defiende posiciones muy sólidas en lo nacional popular y en lo progresista. Un error es entrar a dudar de nuestra base ideológica. Ahora bien, esto da una situación bastante equilibrada. Un par de cosas la terminaron de desequilibrar. Una es la concepción de la sociedad que tiene mucha gente. Es decir, estos índices y estas respuestas que yo le digo son unas preguntas sueltas. Y frente a una pregunta suelta, la gente, bueno, busca
sus referencias ideológicas anteriores, sus posicionamientos, lo que le conviene, lo que no le conviene, y da una respuesta. Ahora bien, con otras preguntas tratamos de ver cómo piensa la sociedad. Y una pregunta que para nosotros fue muy importante, era una pregunta que le decíamos, ¿cómo piensa que es la sociedad argentina? Y le mostrábamos un dibujito. Nuestro sistema de encuestas permite mostrar dibujos, videos, etc. Es un sistema que hicimos en la Universidad de Quilmes. Y le mostramos estos dos dibujos. ¿Se ven? Este dibujo decía, la sociedad argentina está formada por muchos grupos y ninguno de ellos logra imponerse a los demás. Y este otro decía, la sociedad argentina tiene una minoría que impone sus intereses a la mayoría de la sociedad. ¿Cómo piensan que respondió la gente? Un cuarto eligió la armonía. 3/4 eligieron la minoría se impone a la mayoría. Hay una minoría que impone sus intereses a la mayoría. Uno diría, bien, la tienen más o menos clara. El problema es que después hacíamos una pregunta abierta. ¿Quién es esa minoría? Y la gente escribía y después nosotros tuvimos que codificar para poder juntar, porque la gente escribía millones de cosas diferentes. ¿Saben qué porcentaje dijo la oligarquía, los terratenientes, la burguesía, la gran burguesía, el imperialismo, el establishment o cosas por el estilo? Solo el 20% de los encuestados. El 40% de los encuestados dijo que la minoría que dominaba la mayoría eran las feministas, los piqueteros, la izquierda, los peronistas, los políticos corruptos, los sindicalistas. Es decir, hay un enorme sector de la sociedad que tiene una visión muy extraña de cómo funciona la misma. Y ahí había un sector de gente que era moderadamente nacional popular y moderadamente progresista, que sin embargo pensaba que la minoría eran estos sectores que se imponían a la mayoría de la sociedad. Y esos, ¿a quién votaron? A Milei. También otro elemento que terminó de desequilibrar es un feroz antikirchnerismo que hay en la sociedad. O sea, había un gran porcentaje de la sociedad, en torno al 55% de la sociedad, que pensaba que había que acabar con el kirchnerismo para que el país saliera adelante. Entonces, esta conjunción de elementos ideológicos es la que termina de encaminar y garantizar el triunfo de Milei, sumado la nefasta conducta del centro político argentino, ¿no? Es decir, Massa llamó a la unidad nacional y ningún político de Juntos por el Cambio se sumó a su propuesta. A pesar de que solo Macri, Bullrich, Petri, alguno más apoyaron la elección por Milei, nadie salió, el resto de los políticos se decían, bueno, no, son los dos igual de malos, no me hago cargo de nada, y ahora se entiende por qué. La mayoría de ellos hoy están con Milei. Pero quiero decir, en ese escenario, la política, la propuesta de Massa de tener un gobierno de unidad nacional careció de todo sustento frente al balotaje. Entonces, ese es un poco el eje de las explicaciones de por qué logró imponerse Milei. Incluso logró que mucha gente repensara sus visiones sobre el pasado. Empezó a haber mucha más gente que miraba no tan mal la dictadura militar y que miraba bien el gobierno de Menem. Dos o tres cosas más. Les decía, el 44% que votó a Massa sigue estando con posiciones ideológicamente claras y la enorme mayoría de ellos piensa que este gobierno es nefasto. Y otro porcentaje menor piensa que es un gobierno malo. Quiero decir, hay una base que incluso el mayor problema es que en general está viendo mal al peronismo, ¿no? Cuando le preguntamos por el peronismo, lo ve tibio, quieto, inexistente, etc.
Pero es más, alrededor del 10% de los votantes adhiere al kirchnerismo, o adhería al kirchnerismo en 2023, e incluso manifestaba que estaba participando de algún modo. Es decir, hay una base muy activa, o había una base muy activa dentro del kirchnerismo. Perdón, por estos 2 años ha habido, vamos, un quiebre. O sea, creo que un elemento importante para caracterizar 2023 fue la capacidad de reactivación del kirchnerismo y de la base kirchnerista, a pesar de lo que había sido el gobierno de Alberto Fernández. Pero esta base al mismo tiempo siente que no incide en la política. Es decir, no tiene esa base no es parte de un partido de masas el cual pueda incidir en la línea política, en los candidatos, etc. Ahí hay un quiebre. Y este quiebre no se ha solucionado estos 2 años. Incluso tenemos otro fenómeno, quería hablar un cachito de lo internacional, y la ligación quería hacerla por un elemento clave de estos tiempos, que es el individualismo. Un elemento que ha crecido, y creo que ha crecido en estos 2 años también, es el avance de un neoindividualismo que nos atraviesa a todos nosotros. O sea, cada vez, si cada uno de ustedes hace un poco de introspección, seguramente va a ser bastante más individualista hoy que hace 10 años atrás. En su involucramiento, en su participación, en su activación. Nosotros acabamos de hacer 40 entrevistas a jóvenes de entre 21 y 26 años. Queríamos ver ese momento de comienzo de la edad adulta para ver qué proyectaban de la vida, qué pensaban, cuáles son sus sentidos vitales y eso cómo se conectaba con lo político. Primero nos costó horrores conseguir jóvenes para ser entrevistados. Queríamos ver toda una promoción de un secundario de sectores más bien populares y lamentablemente de esos 20 egresados solo conseguimos entrevistar 3 o 4. Y les era imposible recontactar a un compañero del secundario y conseguir que se sumara a hacer la entrevista, a pesar de que la entrevista se la hacía otro joven de su misma edad, que se sentía re cómodo, se sentía re bien, pero no lograba reconectar. Y cuando conectábamos a alguien, se negaban muchas veces a ser entrevistados. Pero además de eso, lo más notorio es que, primero, sueñan poco. Es decir, no tienen... La entrevista empezaba preguntando qué sueñan, qué quisieran hacer de su vida. Y en general eran todas respuestas muy materiales y muy de corto plazo. Recibirme, conseguir un trabajo. Lo ideal sería conseguir un trabajo en blanco, pero yo ya sé que eso es mucho y nunca lo voy a tener. Y muchos de la gran mayoría eran estudiantes universitarios. Me mataste. Sueño de futuro, no sueño nada. Entonces, ahí empezamos a encontrar un primer elemento que lamentablemente hace sintonía con mi ley, es decir, no le están pidiendo nada al Estado. Y ninguno de los entrevistados explicó que estos sueños imposibles, esta imposibilidad de soñar, tenía algo que ver con el contexto socioeconómico, ni menos el contexto político del país. Pero además eran todos narrativas de vida individuales. Casi no había otros en este proyecto de qué querían ser en la vida. Incluso más de la mitad, o la mitad, no tenía pareja ni le importaba tenerla. Me complicaría la vida en este momento. O sea, realmente los testimonios fueron muy duros en este sentido. Y lo más notorio es que se hacían 20 minutos de entrevista y después venían 10 minutos de preguntas ideológicas primero y políticas después. Cuando empezaban las preguntas políticas e ideológicas, como en las encuestas nuestras, el mundo se divide en dos. Los que ideológicamente son más bien neoliberales, más bien reaccionarios, y votan a Milei, y los que son nacionalpopulares o de izquierda, y votaron a Massa. Sin embargo, en los 20 primeros minutos de entrevista, donde no se hablaba nada de estas cosas, era imposible prever qué iban a responder en los siguientes 10 minutos. De hecho, los estudiantes nuestros que hacían las entrevistas
estaban todo el tiempo tratando de adivinar a dónde iba a ir a parar esta persona en sus respuestas. Y eso es lo que más nos sorprendió. O sea, un individualismo muy transversal a todos los sectores ideológicos de nuestra sociedad. Y este fenómeno es un fenómeno mundial, que tiene que ver con las redes y tiene que ver con este neoliberalismo recargado. Un neoliberalismo que es distinto al neoliberalismo de los 90. Como les decía, no es un neoliberalismo con tintes progresistas, de ningún modo, es un neoliberalismo que incluso carece de una moral abstracta. Es decir, no tiene una moral de que esto que quiero para mí, también lo quiero para los demás. No, lo que quiero para nosotros es para nosotros, para ustedes, nada. Ese discurso, que es un discurso cero democrático, es lo que más nos sorprende. Decimos, ¿cómo este tipo va a decir eso? Es el presidente, lo dice igual. ¿Cómo Trump va a decir que va a hacer hoteles 5 estrellas en Gaza por arriba de 60.000 cadáveres palestinos, de niños? No importa, él lo dice y hace y viraliza un video con los hoteles y los dólares. Es decir, pueden decir cualquier cosa, cualquier crueldad, porque no hay una regulación moral abstracta. Anne Heller, en su libro Sociología de la Vida Cotidiana, dice, los únicos que tuvieron esta falta de moral abstracta fueron los nazis y los fascistas. Por eso ese eco que nos genera, no porque tengan políticas estatales de tipo fascistas, sino por esta carencia de una moral abstracta. Ahora, ¿por qué un mundo así? ¿Por qué esto es reproducido y potenciado desde medios de comunicación, redes sociales, etcétera? Cuando un fenómeno no se da solo en un país, sino se da en muchos países, en una coyuntura, uno empieza a pensar que no es un fenómeno coyuntural, nacional, sino que es un fenómeno orgánico, algún proceso vinculado con el desarrollo socioeconómico de las clases. Yo creo que esto tiene que ver con un cambio en el capitalismo a nivel mundial. Hoy, 7 de las 10 más grandes empresas del mundo son de Internet, o del mundo de la computación, pero esencialmente de Internet, y son empresas que basan sus ingresos en rentas monopólicas. Es decir, no es que producen cosas, sino que brindan un servicio monopólico y para poder acceder a los beneficios que da ese servicio, el resto de los capitalistas tienen que pagarles un canon por vender en Amazon o por vender en Mercado Libre o por los pequeños conductores de taxi por estar en la aplicación de Uber. Es decir, esa situación monopólica le permite captar lo que son rentas. Por eso Varoufakis lo llama tecnofeudalismo. Más allá de la discusión, si es feudalismo o no esto, o cuán capitalista es, el otro elemento que tiene es que todos nosotros estamos todo el tiempo produciendo datos para que estas empresas puedan vender estos servicios, porque no venden los datos, venden el servicio. Gratis. Ahora, y gracias a eso además pueden modelar nuestras conductas, modelar nuestros deseos. De un modo, hay un libro que se lo recomiendo, se llama La era del capitalismo de la vigilancia, de Shoshana Zuboff, una especialista norteamericana en este tema, donde detalla todos los procedimientos por los cuales estas empresas logran hacer esto que hacen. Y ella dice, bueno, hace 40 años Skinner, el psicólogo conductista, había escrito una utopía de un mundo todo controlado conductalmente y todo el mundo lo criticaba a morir. Hoy es lo que nos ocurre y sin embargo lo aceptamos. Lo aceptamos porque ellos tienen mucho poder para imponer esta aceptación. Ahora bien, es algo totalmente antidemocrático y antiliberal incluso. Se supone que las conductas nuestras son producto de nuestro deseo, no que nos puedan modelar el deseo. Se supone que si hay un monopolio tiene que estar regulado. O sea, ¿cómo puede ser que aceptemos que Facebook nos maneje por un algoritmo con quién nos conectamos y con quién no, sin nosotros conocer el algoritmo?
Lo lógico que sería que haya un comité de usuarios que regule el algoritmo. Entonces quiero decir, cualquier avance medianamente democrático acabaría con estas rentas monopólicas y acabaría con esta capacidad de incidir sobre nosotros. Por eso ellos necesitan que no haya democracia. Por eso vamos a ese mundo, digamos, de unas democracias de muy bajo nivel, que cada vez tienen elementos más fascistoides. Es algo que encaja. El balance que estos intelectuales orgánicos de esta mega alta burguesía ha hecho es que las reformas neoliberales de los años 90 se quedaron cortas. Dejaron demasiado Estado funcionando. Y ellos quieren un mundo sin Estado. Porque cualquier Estado mediador debería acabar con estas rentas monopólicas y acabar con esta capacidad de incidir sobre nuestras conductas, incluso sobre nuestras conductas políticas. Dos palabritas sobre qué hacer. Primero, aprender de Milei. Milei no fue por el centro. Milei inclinó la cancha. Y los tres candidatos que llevamos las últimas elecciones, vale la pena recordarlos. Uno fue Daniel Scioli, hoy libertario. El otro fue Alberto Fernández, por olvidarlo, y el tercero fue Sergio Massa. Los tres, más allá de sus diferencias personales, son figuras que van al centro político. No entusiasman, no generan esperanza, no generan... ¿sí? Dos, hacer una autocrítica y tener un proyecto para presentar. ¿Qué es lo que hizo Macri? Hoy Milei no se lo va a reconocer, pero Macri ya en 2019, uno, reconoce que fracasó. Dice, yo fracasé. Dos, hace una autocrítica y dice, ¿por qué fracasé? Fracasé por culpa del gradualismo. Tres, hace una propuesta. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo mismo, más rápido y sin contemplaciones. Un año más tarde, Majul le pregunta, ¿pero eso puede significar muertos? El liderazgo tiene que bancárselo. Quiero decir, este nuevo neoliberalismo recargado implicaba explicar por qué ahora no iba a fracasar. Por qué había fracasado y ahora no iba a hacer lo mismo y por tanto no iba a fracasar. Nosotros todavía no logramos procesar por qué perdimos en 2015. Cuando en 2014 la hegemonía nacional popular en las ideas, en los debates, Macri tuvo que adaptarse al discurso nacional popular para intentar ganar la elección. Y ganarla. ¿Por qué perdimos esa elección? ¿Por qué fuimos con un candidato como Scioli? ¿De dónde íbamos a enamorar a la gente con esa propuesta? ¿Cuál era la propuesta que estábamos llevando adelante? ¿Qué significó llevar a Alberto Fernández? ¿Qué otro tipo de propuesta significaba? No era claro qué íbamos a hacer con Alberto Fernández, que era volver mejores. Y luego lo de Massa, que tampoco quedaba claro qué diferencia tenía con lo de Alberto Fernández, más allá de la diferencia personal de él, como proyecto de desarrollo económico social del país. Entonces, necesitamos generar espacios donde estas cosas se discutan. Lamentablemente, hay una característica de los profesores latinoamericanos del siglo XX, los profesores progresistas latinoamericanos, fue su excesivo jacobinismo, es decir, una conducción de un grupo reducido de figuras políticas que tomaba decisiones y las imponía con audacia y sorpresa, lo cual es muy efectivo. Hoy daba el ejemplo de la estatización de las AFJP. Bueno, yo pensé que nunca en la vida la iba a ver, algo que hubiera una revolución, y de la noche a la mañana estaban estatizadas. Ahora bien, la recurrencia de esta cuestión de una élite dirigencial política que impone sus ideas, hace que no se generen espacios de debate y decisión de qué habría que hacer en cada coyuntura, y genera una cierta desresponsabilización de la base militante. La base militante entonces deja que esa dirección política decida, y uno va y acompaña y aplaude. Y cuando se equivoca, la putea. Entonces, vemos gente, por ejemplo, en el caso de Cristina, que oscila de
entronizarla como una líder genial, y por ahí 2 años más tarde dicen, es una porquería, no sé qué, ¿no? Y se desresponsabiliza de las decisiones que tomó Cristina. Entonces digo, ahí tenemos un problema importante. O sea, no generar espacios de debate democrático, incluso luego para elegir candidatos, ¿no? No solo candidatos presidenciales, a veces no podemos ni elegir el delegado municipal de nuestras localidades. Yo vivo en Villa Elisa, una localidad del norte del Partido de la Plata. Bueno, la delegada municipal la puso el intendente, que es un compañero, que es Julio Alac, etc. Pero no es que vino Julio y dijo, che, a ver quién de acá, entre los 100, 150 militantes que hay en Villa Elisa, elegimos la delegada. Esta lógica se reproduce en todos lados. Incluso muchas veces esa base militante tampoco reclama ese espacio, ni lo sabe generar. Y no es un fenómeno solo del peronismo. Las otras fuerzas que están dentro de, ahora Fuerza Patria, tampoco lo tienen muy aceitado. Y entonces, yo creo que lo primero es tener un lugar donde debatirlo. Y donde debatir el proyecto. Y donde, si tenemos un proyecto claro, luego podemos debatir otras cosas más. Como por ejemplo, cómo hacemos para conseguir la adhesión de la centroderecha a la defensa de la democracia, ¿no? Ese 11%, 15%, es importante que defienda la democracia. Está difícil, pero habría que conseguirlo. Incluso cómo reivindicar la cuestión de la moral, con otros sectores que políticamente quizás no confluyan con nosotros, pero que sí reivindiquen la idea de que tiene que haber una moral. O sea, hay 2 o 3 banderas o una democratización de las redes sociales. Si tenemos que tener 3 o 4 banderas fuertes que incluyan a otros sectores. Pero por otro lado tenemos que tener un proyecto propio. No está fácil tener un proyecto propio, gente. Esencialmente porque nuestros proyectos tienden a ser un proyecto que de algún modo tiene algún componente de conciliación de clase. Y la burguesía argentina está toda con Milei. De golpe tiene ripideces, algún sector se le hace alguna declaración y luego le vuelven a dar unos cargos y lo reacomodan. Es asombroso cómo toda la burguesía está jugando así, y entonces está difícil hacer un proyecto de conciliación de clases potente, es decir, un proyecto que enamore y que la gente crea en un proyecto. No vamos a ni ganar elecciones ni volver al gobierno meramente con palabras. Entonces elegimos algunas palabras, patria, no sé qué, y la gente va a estar con nosotros. Ni siquiera vamos a lograr volver al gobierno con la idea de los derechos. Porque la gente enmarca los derechos dentro de algún proyecto. Si no ve que el proyecto de desarrollo económico del país pueda contemplar esos derechos, no los va a pedir en abstracto. Pero además, al hacerlo, reivindicamos una despolitización de la sociedad. Entonces tenemos que debatir qué proyecto queremos de sociedad. Es cierto, cargamos con varias mochilas. Uno, el peronismo carga con la mochila del estancamiento económico de los últimos años del gobierno de Cristina y del fracaso del gobierno de Alberto Fernández. Pero incluso posiciones más de izquierda cargan con la mochila del fracaso del socialismo, de la caída del muro de Berlín, ¿sí? Entonces, esas mochilas nos pesan. Ahora, también tenemos, por poner un caso, 2 ejemplos, el de México y el de China. No los conozco, pero claramente muestran viabilidad de procesos políticos de conciliación con el amalgamar un triunfo electoral en el caso mexicano muy fuerte y el de empujar un proceso de desarrollo económico impresionante en el caso de China. Que en muchos aspectos tiene punto de contacto con el primer peronismo, ¿no? Un Estado fuerte,
la banca nacionalizada, banca de desarrollo económico, nacionalización de comercio exterior, etcétera, y al mismo tiempo un sistema capital, un sector empresarial importante. La diferencia más notoria es que los chinos te obligan a competir en el mercado mundial, con lo que ellos te subsidian y te apoyan. Pero quiero decir, tenemos que empezar a discutir estas cosas. Pero antes que nada necesitamos generar espacio donde discutir estas cosas. Lamentablemente, la dinámica política tiende a ser demasiado electoral. Bueno, ya hablé demasiado. Cortamos acá. Y abrimos la discusión. Bueno, si hay alguna pregunta, alguna intervención, ahí está Mariquita levantando la mano. Adelante. Hola, Hola. hola, ¿cómo te va? ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Hola, ¿puedo hablar? Sí, se te Ah, escucha bien. bien. Muy bien. No, escuchaba atentamente y digo, ¿qué hacemos? Porque bueno, la verdad que el panorama uno lo percibe en alguna manera, en alguna medida, ¿no? Quienes estamos involucrados en la militancia y hablamos con nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestros parientes, percibimos gran parte de lo que vos señalabas, Javier. Digo, y la pregunta que nos hacemos permanentemente es, ¿qué hacemos? Evidentemente la respuesta está muy difícil. Yo charlábamos con vos el sábado cuando te entrevistábamos desde la radio y en algún momento dijiste, bueno, no seamos tan pesimistas, ¿no? Busquémosle la vuelta a esto y de alguna manera tu charla de hoy también incluye esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para salir de este momento tan difícil? Que también tiene ese contexto global que vos mencionabas, que es cierto, esa juventud, esa influencia pavorosa de la tecnología que realmente para mí es el arma, que es el fusil que empuñaban los dictadores en la década del 60 y del 70, digo, esa tecnología. Tampoco uno quiere pelearse tanto con la tecnología, porque de hecho nos estamos comunicando a través de esa tecnología, digo, pero evidentemente me parece que desde los sectores más progresistas, desde la izquierda, no hay una atención a este tema de la tecnología, una atención seria para ver de qué manera también ser parte de ese debate en ese espacio. Al margen de la necesidad de salirse también de esa tecnología para mirarse cara a cara con ese vecino, con ese pariente, invitarlo a conversar, y cuánto cuesta que responda a esta invitación de conversación, porque lo venimos padeciendo desde hace un tiempo largo ya. Incluso yo recuerdo lo que fue la campaña del 2015 y eso de con ustedes no se pueden hablar porque son fanáticos, cuando uno le planteaba, bueno, a ver cuáles son los argumentos para votar a Macri, por ejemplo, y eso se repitió después, y bueno, ahora directamente uno cuando plantea una diferencia se encuentra con una pared o con la violencia como respuesta, la agresión, la injuria, digo, está muy difícil y uno tiene temor de que esto sea un momento bisagra que nos pueda llevar para cualquier lado, no solamente a nosotros en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? No sé, yo digo esto porque escucho estas cosas y me quedo demasiado preocupada y veo que no todos no tenemos la respuesta a esto claramente. Hay que construir esa respuesta y al mismo tiempo, y lo planteé en una conferencia anterior, nos está faltando conducción política. Claramente estamos carentes, huérfanos de conducción política, y eso tiene que ver con algo que vos mencionabas, ¿no? La falta de participación, elecciones de candidatos sin consultar por lo menos a la militancia. Yo no digo que se haga una gran asamblea, pero por lo menos poner en discusión algunas cuestiones. Y como pasó muchas veces, los que tienen buena fe, buena voluntad, gana, honestidad, terminan diciendo, bueno, no, esto no es para mí, me corro.
y siguen quedando los que tienen tiempo, recursos y etcétera, ¿no? Nada, eso quería más que preguntar, opinar y pensar entre todos a ver cómo abordamos este momento. Gracias. Quisiera agregar algo, Javier, si... Sí, hagamos una ronda de intervenciones con preguntas sí. o no, y después... La verdad que tu diagnóstico, digamos, tu presentación, en primera instancia es abrumadora, ¿no? Porque es como, a ver, queda cómodo pensar de que esta gente se equivocó, no supo ver lo que venía. Milei es un fenómeno extraño, estrafalario, y ya todos se van a dar cuenta de la equivocación. De pronto vos nos planteas con un diagnóstico basado en datos de que es el resultado también de un momento, pero también de un sentimiento. Pero al mismo tiempo, para no dejarme ganar por esa negatividad, yo que soy bastante pesimista en general, pero voy a tratar de ser positivo en este caso, también quiero ver de que, o quiero agarrarme o sostenerme en eso que vos señalás de que hay un 44% de la población que es un núcleo duro que está de nuestro lado. Y digamos, es muy pretencioso pensar de que nosotros tenemos que conquistar a toda la población. Sabemos que hay mucha gente que nunca va a adherir a estas posturas donde las palabras patria, independencia económica y todas estas cuestiones que nosotros señalamos y que no son solo palabras, importan, digamos. Y si uno piensa de que las grandes elecciones que se han hecho desde el campo popular nunca significaron por ahí victorias que tuvieran, qué sé yo, en el caso de Perón un 56% fue, Cristina cuando ganó también un 52%, y entonces estamos hablando en realidad de un 7, un 8, un 10% como mucho de una población que nosotros tenemos que reconquistar para este pensamiento o en esta idea, y que, digamos, que se horrorice como nos horrorizamos nosotros frente a las medidas que está tomando este gobierno todos los días, ¿no? No puede ser de que seamos insensibles y que veamos indiferentes de que todos los miércoles le pegan una paliza a los jubilados, que la ciencia desaparece y que todos esos valores que nosotros siempre reivindicamos para la Argentina y que nos parecen importantes, haya mucha gente que votó a Milei y que hoy sea indiferente a eso. O sea, lo quiero ver por el lado positivo también. Hay un 44% que está de este lado del pensamiento, y bueno, hay que reconquistar, pero no pensar en ese otro 56%, sino pensar en ese 10% que hemos perdido desde este espacio de pensamiento. Eso quería señalar, ¿no? ¿Puedo intervenir? Hay un factor del cual se ha hablado por ahí en algunos encuestadores, que es que un sector importante de la población dice adscribir a que tiene que haber menos Estado, pero luego quiere buena atención en salud, quiere buena atención y gratuita o barata en salud, en educación, etcétera. O sea, hay una mezcla allí, ¿no? Que me gustaría que por ahí, si tienes algo para decir de esto, sería importante, porque pareciera que no es tan prístino este liberalismo de chau al Estado, sino que se mezcla con una dependencia histórica de lo estatal en la Argentina que es muy severa, es muy fuerte, y que muchos de los que reniegan del Estado le exigen universidad, le exigen educación, le exigen salud al gobierno en un sentido general, aunque no se le hayan exigido todavía suficientemente a Milei por esta expectativa de futuro que bien señalabas, ¿no es cierto, Javier, hasta hace un ratito? El otro factor que me parece que también relativiza un poco, ¿no?, esta versión tan fuerte, dura y sanamente realista que nos has hecho, el baño de agua fría necesario, pero es también el factor tiempo, que se está acelerando últimamente, porque me da la impresión de que si uno tiene el agua a la altura del ombligo y le sube 10 centímetros, no lo ahoga uno.
Ahora, si uno la tiene aquí, al filo del agua de la boca, y le sube 5 centímetros, se muere por ahogamiento. Entonces, me da la impresión, y estoy lejos de ser un economista, y yo no hago encuestas, o sea que, en fin, lo que digo es muy genérico, pero es lo que veo por la televisión. Aparece hoy que un 70%, esto lo dice gente cercana a la derecha, no solo gente cercana a nosotros, y un 70% que dicen no llego a fin de mes. No llego a fin de mes. Es cierto lo que dice Javier, sin embargo, el 45 o 44% más o menos piensa votar a Milei, o por lo menos, digo, a votar en esa tendencia. La aparición de la nueva derecha, esta de los gobernadores, más le va a sacar algunos votos. No va a ser muchísimo ahora, pero le va a sacar. Ya ahora, ya, en fin, Puyaro no son poca cosa, no le van a sacar unos ciertos votos. Pero los intendentes en provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso es importante marcarlo. Son derechas más republicanas y por tanto situadas en ese centro que es tierra de nadie, como bien dice Javier, pero no es exactamente de nadie. Yo diría que es de pocos, pero no de nadie. Y ahí le van a sacar algunos de los que en términos genéricos han dicho que están con Milei porque no había otra, era Milei o el peronismo, ¿no? Y el tema este es que después de la... Yo tengo, a ver, sin ser economista, insisto, ni nada que se le parezca, y por tanto quizás siendo un poco débil lo que yo diga, pero mi impresión, a través de lo que sí dicen técnicos y demás, es que acá no hay ningún plan económico. Este es un plan de sostener el dólar como sea y no hay prácticamente más nada, ¿no? Aquí no hay crecimiento, no hay empleo, no hay desarrollo, bueno, menos que menos, no se hace absolutamente nada de inversión importante, se están yendo empresas, incluso multinacionales. Entonces hay una situación que está lejos de que pueda hacer que si le va bien en las elecciones a Milei, al otro día haya inversiones aquí, todo vaya bien. No va a suceder. Yo diría casi que no puede suceder, porque aunque vengan inversiones van a demorar. No va a ser que al otro día aquí todo el mundo va a estar feliz, ¿no? Entonces mi impresión es que la paciencia de que yo le creo que al final del túnel está la luz. Yo esta mañana en una radio decía, al final del túnel está el abismo. Y por cierto, los que me respondieron con mensaje a la radio diciendo que yo era un peroncho de porquería y cosas por el estilo, no creen en el abismo, creen que está la luz. Ahora, capaz que dentro de 6 meses algunos, no todos, ni mucho menos, pero algunos, varios de ellos crean que están llegando al abismo o que ya les llegó el abismo. Dicho de otro modo, ya para cerrar, es decir, creo que el tema de la temporalidad es medio importante aquí y que hay cierto, está como cerca de desbordarse y después van a venir el tema de las grandes, la cuestión de las grandes reformas que Macri no las pudo hacer y la verdad que tal cual está la relación de fuerzas, se me hace, aunque le vaya muy bien en las elecciones, que no lo va a poder hacer Milei. Bueno, César Cabrera tenía la mano levantada. No dale, y después retomo porque si no son muchas cosas y... Vale, sí, dale. Dale, César. César, estás muteado. Estás muteado, no se te escucha. Bueno, avancemos, Javier. Vamos, después César pregunta. Bueno, retomo un poco primero lo que estaba haciendo recién Roberto, digamos, no lo del tiempo. En primer lugar, las preguntas sobre si llego a fin de mes o no llego a fin de mes, y ese tipo de preguntas, lamentablemente, son preguntas que están la respuesta está muy correlacionada con la posición política de la persona. Es decir, si nos preguntan a cualquiera de nosotros si llegamos a fin de mes, vamos a decir que no. ¿Por qué? Porque queremos castigar a este gobierno. Aunque muchos de nosotros quizás sí llegamos a fin de mes. Pero si me preguntan, yo voy a decir que no, porque no le voy a dar el brazo a torcer a este gobierno. Es impresionante la correlación que hay entre estar en el gobierno, o apoyar al gobierno, y cómo responder esta pregunta. Incluso ahí podría uno decir, bueno, el que está mal no lo apoya, el que está bien lo apoya. No puede ser esa tasa de relación que encontramos. Incluso más notorio es cuándo la última vez que sufrió un robo alguien de su familia. Entonces, en el gobierno de Alberto Fernández,
los macristas habían sufrido un robo hacía poco tiempo, y los que apoyaban a los peronistas, hace un montón que no habían tenido un robo. Quiero decir, y los chorros no es que nos eligen, ¿sí? por a quién votamos nosotros. Entonces digo, esa pregunta no funciona bien. Así que yo descartaría un poco esta enorme cantidad de gente que dice no llega a fin de mes, a pesar de que seguramente es mucha más la gente que no llega a fin de mes que antes. El gobierno igual también aumentó la UH por encima de la inflación. O sea, tampoco son tarados. Ahora, la pregunta clave es si esto necesariamente va a fracasar porque no hay un plan económico. Y aquí yo diría dos cosas. Primero, la hegemonía siempre es recursiva. Quiero decir, en la medida que la gente acepta un determinado grado de sacrificio, y en relación a esta cuestión del Estado, casi todos los votantes de Milei y de Bullrich aceptaban sacrificarse para que el país crezca. Aceptaban que aumentara el boleto, aceptaban que sus sueldos bajaran con tal que el país crezca. Así lo respondían. Después hay que ver si cada uno cuánto lo acepta cuando eso le llega al cuello, como decía Roberto. Pero lo cierto es que en principio hay un discurso en el cual ellos logran insertarse. En la medida que acepta la gente sacrificios, bueno, empieza un proceso virtuoso de que, bueno, los empresarios dicen, bueno, ahora puedo invertir porque acá no va a pasar lo que históricamente pasaba, que era que el peronismo volvía al gobierno y garantizaba que los trabajadores se llevaran una buena parte de las ganancias que salían de las inversiones empresarias. El 50-50 o como querramos. En la medida que eso se quiebre, es probable que el proyecto de Milei, aunque no esté bien dibujado, aunque no logre tener... Es decir, estas elecciones legislativas son claves. Si uno mira las notas, La Nación, por ejemplo, saca permanentemente algunas cosas críticas, pero viene sacando la última semana 3 notas claramente de intelectuales que pueden tener algún toque crítico, pero que dicen, no, hay que bancar este gobierno. Milei no está loco, esto, aunque parece medio loco, aunque yo no me gusta mucho de sus modos, hay que bancar esto. Y esa es la tónica general. Pero incluso es la tónica general de los 5 gobernadores, ¿sí? Que dicen que hay que bancar este proceso. Entonces, yo creo que tenemos que estar preparados para que este gobierno avance, porque además lo viene haciendo. Y en la medida que esto avance, es probable que tenga algún círculo virtuoso. Pero yo creo que también tenemos mucha capacidad para frenar esto. Gente, primero, insisto, si nosotros mantenemos el 44%, ganamos la elección. El problema es que en la mayoría de las provincias no se llegó al 30%. En Santa Fe fueron 4 listas de Unión por la Patria. Entonces, bueno, así no. Claramente, Fuerza Patria ha logrado un abanico bastante importante de unidad a nivel nacional. Lo difícil es traducir eso en sostener ese 44%. Ahora, para volver al plano más general, no pesimista, yo soy un optimista por naturaleza. Primero, ¿quién puede estar en contra de que las redes sean más democráticas? Ahí tenemos todo para ganar. O sea, todos los usuarios de las redes, si tenemos un buen proyecto de cómo democratizar las redes, deberían estar con nosotros. ¿Quién puede estar en contra de que las empresas monopólicas no capten la renta y se la lleven fuera del país? ¿Por qué necesitamos que se use mercado libre, mercado pago? ¿Por qué no puede haber un sistema estatal, como ocurre en la provincia de Buenos Aires con cuenta DNI, como ocurre en Brasil con Pix? Digo, podría haber una empresa estatal que haga el sistema de pagos y no se capten estas ganancias que se van del país. ¿Quién podría estar en contra de que haya una cooperativa de taxistas y no Uber llevándose la plata?
Incluso estas cosas son muy fáciles de regular. Lo vimos cuando el Supremo Tribunal Federal de Brasil dijo, no, X tiene que tener una personalidad jurídica acá, si no lo cerramos. X dijo no, lo cerraron. Y durante una semana no hubo X en la cuenta de Twitter en todo Brasil. Pero si son empresas que son muy débiles políticamente. El problema es que nosotros tenemos que tener audacia política para enfrentarlas y creatividad para proponer algo que la sociedad crea que vaya a funcionar. Yo no creo que nos falte tanto conducción como nos falte democracia, ¿no? O sea, el mayor problema no es quién nos conduce, sino la capacidad nuestra de elegirlo democráticamente. Y estas elecciones legislativas también soy optimista, si las cosas se hicieran bien, porque las últimas acciones en el Parlamento y el veto de Milei nos pueden servir para algo que hasta ahora casi nunca hemos logrado hacer, que es darle un sentido político al voto legislativo. Es decir, discutir. En las provincias debería ser más fácil, porque son 4 o 5 legisladores que muchas provincias tienen nada más. 4 o 5 diputados, 3 en algunas provincias, 3 senadores. ¿Qué votaron? ¿Qué votaron con la discapacidad? ¿Qué votaron en la ley bases? ¿Por qué no voltean el DNU 7023? Es decir, instalar cuestiones concretas y politizar la elección legislativa, que nunca la hemos logrado politizar. Es decir, la importancia de tener legisladores que se opongan a las políticas de Milei. Y ahí, en la discusión puntual, además, tenemos mucho para ganar. En eso sí coincido con Roberto. No en la idea de que la gente pide más Estado, pero sí que en algunas cuestiones no las va a dejar pasar fácilmente. Lo de Garrahan, lo de discapacidad, lo de los jubilados. Es decir, tenemos una serie de puntos para instalar el debate de la elección legislativa en buenos términos. Soy optimista. No tengo ninguna encuesta última, pero por lo menos en Provincia de Buenos Aires está claramente peleado. E incluso yo creo que el desdoblamiento va a favorecer el peso de los intendentes, sobre todo en el conurbano, pero también en muchos otros lugares que le van a dividir el voto a Milei en el interior de la provincia. Hagamos otra ronda. ¿Sí? Carlos, ¿me escuchan ahora? Dale, Pablo. Carlos, ¿me escuchan ahora? Sí. Dale, César. Le doy el Bueno, lugar a gracias, César, Carlos. vale. Bueno, gracias. Rápido para no monopolizar la voz. Algunos datos que quisiera aportar que me parece que están un poco disociadas de la realidad. Puede ser un error mío, pero son datos duros que creo que no ameritan un concepto erróneo. El padrón electoral, 35.394,25 electores. Javier Milei gana con 14.476.000. Chamate 56%. Es apenas el 40,90. Este 40,90 apenas es 0,8% más que lo que sacó Macri, el 40,28 en contra a Alberto Fernández. O sea que generar un mito del 56% me parece que es algo desmesurado. La otra cuestión que creo que es sumamente importante, que puedo escribir. Tengo la sensación, y estoy totalmente de acuerdo con lo que exponía Mariquita Torres, yo creo que hay liderazgo, pero me parece que es un liderazgo que de alguna manera ejerce soberbia. Yo creo que está perimido la cuestión de la democracia, los baños de humildad y demás, es lo que ha generado que en la última elección el 26,93% de electores, 9 millones y algo de personas, no se acerquen a votar. Y hoy día, con todas las elecciones que se han ido adelantando en el transcurso de este año, el padrón electoral no llega a alcanzar el 50% de electores. Casi estamos de esto en un voto selectivo.
lo que deberíamos preguntarnos es por qué llegamos a esta situación. Y yo creo, humildemente, que es lo que acotaba al principio, la soberbia. La creencia de que existen dueños del voto de los electores, de la ciudadanía. Y no permiten que las urnas decidan quién tiene que ser el elector, el candidato que deba representar al padrón electoral. Yo creo que ese es el mayor de los problemas. Fíjense una cosa, Scioli, Fernández, Massa, hoy son los que están decidiendo en Unidad Patria quiénes van a ser los que van a representar al pueblo. Y volvieron a clausurar las urnas y no dejan de alguna manera expresarse al electorado en línea general, nacional y popular, y realmente pueda expresarse quién tiene que ser el representante de este espacio político en el país. Bueno, gracias por darme acotación. Gracias, César. Pablo. Perdón, me había quedado sin micrófono. Dos cosas. Tomando los datos duros que acaba de aportar César, estaba mirando. Cristina Fernández de Kirchner gana con el 54% de los votos. Perón en el año 73 gana con el 62% de los votos. Y Perón en el 46 gana con el 53% de los votos. 3 elecciones de aquellas que difícilmente sea fácil de superar. Entonces yo creo que también esos son los límites que nos marcan incluso los porcentajes de la brecha de la que tanto se habla. Es decir, acá en la Argentina tenemos una población que es gorila, antiperonista, en muchos casos antidemocrática, y que anda rondando en el 40, 40 y pico %. Y de manera que va a ser, que creo que si vamos a los datos, por ahí vamos a andar. De manera que yo creo que ese 50 y pico % que se arroga Milei, en realidad es la suma de los votos que sacó, más los votos que le dio Bullrich, más los votos del antiperonismo consuetudinario de toda la vida, digamos. Entonces, esto del lado de ellos. Y de nuestro lado, bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, compañeros. Hay que seguir trabajando en términos de lo que planteaba recién César, de lo que planteaba hace un rato Mariquita, es decir, de lo que planteaba Javier, por supuesto, que es cómo democratizamos hacia adentro el campo nacional y popular. ¿Cómo hacemos que aumente la participación? Que no sea el dedo de los dirigentes esclarecidos, se llamen como se llamen, los que definan el futuro del campo nacional y popular. En el peronismo y en los partidos aliados y en los movimientos sociales, creo que todo depende en definitiva de ese trabajo que podamos hacer. En ese sentido, soy también bastante optimista en línea con nuestro invitado de hoy, pero bueno, tampoco creo que, como alguna vez dijo Cristina, no fue magia, ¿no? Hay que ponerse a laburar, hay que arremangarse, compañeros, y hay que empezar a trabajar. Dicho esto, largo una hipótesis y el que quiera tomar el guante, si es Javier o quien sea, la puede tomar. A mí me está preocupando desde hace último tiempo cómo el poder real le está aparentemente sacando la mano a Javier Milei. Es decir, de pronto uno empieza a ver de que sectores de la derecha y del poder real, de la propia derecha, empiezan a decir, y bueno, pero la verdad es que Milei tiene malas formas, Milei se la tomó con sectores que no debería haberse tomado, como es el caso
como es el caso de los discapacitados o del Garraham, etcétera, etcétera. Por ahí está pasado de rosca. Y empezamos a ver cómo ese 12-0 que se produce en el Congreso con los rechazos a todos los proyectos de veto y demás empiezan a prosperar, cómo se empiezan a subir al carro muchos radicales, muchos antiperonistas de otras épocas, muchos gobernadores. Y yo tengo una mezcla de miedo y preocupación, y es que en algún momento no se genere un golpe blando, lo corran a Milei del lugar y la pongan a esta señora que parece más modosita, que la va de más democrática, que hoy es la vicepresidenta de la Nación. Total, Milei ya hizo el trabajo sucio, o por lo menos una parte importante del trabajo sucio. Milei pasó la motosierra y la sigue pasando a fondo. Entonces, el Fondo Monetario puede disponer o puede de algún modo decir, bueno, ya está, el trabajo sucio lo puede seguir haciendo otro, u otra. Bueno, tiro la idea de esta posibilidad y el que quiera tomar el guante que lo tome. Me parece que el designado está bien. A ver, mi impresión es que Pablo y Javier, es que en realidad la aparición de estos matices, ¿no es cierto?, intendentes en provincia, gobernadores, la conversión de Doman al antimileísmo, por ejemplo, que es una especie de milagro que se ha dado en estas últimas 2 semanas, verdaderamente notable, que ha desconcertado hasta a sus propios panelistas que no sabían qué decirle. Algunas cosas raras de Cristina Pérez, que es la esposa de mi comprovinciano ultraderechista Petri, que es radical, pero debió haber sido siempre neofascista, porque es lo que es ideológicamente, aunque está en la UCR, ¿no? En fin, dice que está. Mi impresión es que esto está produciendo una pérdida de la unanimidad que en primera instancia para mí es bienvenida. Por supuesto que una de las opciones puede ser apostar a Villarroel, pero esto no garantiza una unidad inmediata con ella, ¿no? Algo así como que, bueno, entonces lo sacamos a Milei y toda la extrema derecha va a quedar conforme, aunque ya no esté Milei porque ahora está Villarroel. El mileísmo no va a desaparecer así nomás, aunque no esté Javier Milei, por un lado. Y por otro lado, el nivel de republicanismo que garantiza una señora como Villarroel es muy bajo, con lo cual no creo que Lilita Carrió, Stolbizer, todo este centro absolutamente acuoso y de tipo dulce de leche que tenemos, no creo que se alinee al día siguiente y en todo con esta buena señora. Con lo cual, quiero decir, a mí me parece que no la tienen obvia si hay alguien que esté jugando a eso, como decía, bueno, lo sacamos a Milei, la ponemos a ella y felicidad, señores. No, la verdad que no me parece que sea así, ¿eh? Yo creo que es tan riesgosa esa jugada como dejar a Milei con todos sus problemas, ¿no? Ahí estaba pidiendo la palabra Guido Di Blasi y Alfred Castellet. Guido. Bueno, primero una pregunta corta, si el libro que habías recomendado era de Shoshana Zuboff, El capitalismo de vigilancia. Sí, es ese. Ah, bueno, lo voy a buscar. No, una pregunta esto de que decís que no hay esperanza de una alianza de clases, digamos, la burguesía se alinea directamente con Milei, lo apoya, lo vota, lo financia, y vos decís, bueno, pero vamos a
Perú o Paraguay, digamos, y ahí muchísimas pymes, muchísima burguesía nacional quiebra, digamos, no tiene lugar en esos modelos. Digamos, si es puro ideológico, hay alguna manera, alguien está pensando, intelectuales, misma de empresario, decir, no, es imposible ir por ahí porque vamos a la quiebra y a la autodestrucción. En el caso de Misiones, por ejemplo, yerbateros apoyando la desregulación, pequeños productores, y bueno, el camino es que se fundan, digamos, van a tener que vender sus chacras y va a haber una terrible concentración, digamos. Lo que me desvela es eso, el empresario votando y apoyando enfáticamente un modelo que necesariamente lo va a autodestruir. ¿Y cómo revertir eso? Digamos, si hay alguna respuesta, alguien está pensando eso. Eso nomás. No sé si va a hablar Alfred. Bueno, le damos la palabra a Alfred y después, si querés Dale. contestar las dos preguntas. Dale. Buenas noches, estuve escuchando atentamente la disertación y el debate. Yo pienso personalmente que pensar en lo que ya está hecho, lo que ya existe, que es el 40% de la masa votante del kirchnerismo o de lo que fuera la fuerza actual del progresismo, o pensar en la fuerza contraria que es la ultraderecha, no es la salida. Yo participo activamente en lo que es el Movimiento Nacional de Liberación, liderado por Martina Yerbe, que propone un Estado empresario donde se nacionalice la marina mercante, los trenes, se cree una banca nacional y a través de lo que el Estado produzca se genere la fuente de trabajo necesaria. No podemos vivir eternamente de gente que vive bajo la asistencia social, que es una especie de caridad, ¿sí? Tenemos que crear escuelas secundarias técnicas que den inmediata salida laboral a la gente con formación y oficio para reflotar de vuelta a la gente joven que todavía no tiene alternativa, y esa gente que no tiene alternativa va a seguir votando a la derecha, porque como dijo el señor que está disertando, la militancia del individualismo supera la militancia del colectivismo. Yo estoy leyendo un libro, o estoy terminando de leer un libro de Empoli, que se llama Los Ingenieros del Caos, ¿sí? No sé si lo tienen en cuenta, que ahí habla justamente de lo que es las redes sociales y cómo la masa de la energía del odio vence a cualquier colectivismo. Y también propone una teoría, o mejor dicho, elabora una posición donde la teoría newtoniana o la política newtoniana, que es la que ejerció el poder a lo largo del siglo XX, fracasó ante la nueva política de las redes sociales, que es la política cuántica. Yo creo que hay que ver esos puntos y creo que hay que establecer un sistema donde se pueda capitalizar la nueva teoría política, pero con una visión nacionalista de un Estado empresarial que lleve adelante lo que ninguno de estos dos proyectos está dispuesto a llevar adelante. Pero la cosa es que nadie quiere arriesgarse porque salimos de esos focos que nos favorecen teóricamente, que son el 40% o el 60% de la derecha. Yo creo que es necesario crear un compromiso nacionalista, una visión nacionalista, donde se plantee y se congregue a los sindicatos y a todas las entidades, comunidades, ONG, lo que fuera, y crear una visión nacionalista donde desde ahí partir para crear lo que realmente necesitamos, que es un Estado nacional presente y empresario. Nada más. Alfredo, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Alfredo, ¿me escuchás? Sí, sí. Sí, bueno, escúchame, vos proponés, y que me parece lógico, obviamente, un Estado empresarial. Yo creo que el Estado moderno, como escribí anteriormente aquí, tiene que ser parte del libre mercado, o sea, regular lo que la voracidad del capital privado ejerce con las personas,
Debería haber un Estado que regule de alguna manera esta cuestión, ¿no? Lo que yo te quiero preguntar es qué es lo que piensas Herbert, si vos sos partidario de esta militancia. El Estado empresarial que se proponen ustedes, ¿es estatal, privado o mixto, ambos? ¿Cuál sería la tendencia de lo que serían, obviamente, los dueños de la producción, ¿no? El Estado empresarial... Perdón, Alfred, porque si no nos vamos a ir enredando entre preguntas y preguntas. Disculpen, yo estoy asumiendo el lugar de Carlos Recio la coordinación, nos estamos turnando. Entonces vamos a los planteos primero que habían hecho inicialmente Guido, Di Blasi y Alfred. Javier, si querés decir algo, y después podemos continuar con lo que está planteando César. Era una respuesta escueta, pero bueno, está bien. Iba a ser Pablo, así es. Gracias, César. Bueno, como quieran. Iba a responder un poco de lo que habían hablado antes, incluso César y vos, Pablo. En principio es muy preocupante la baja electoral, la baja en la participación electoral. Puede que en alguna coyuntura favorezca al mileísmo o no favorezca al campo nacional y popular. Nunca es muy claro quiénes son los que no van a votar. Es probable que haya gente que lo votó a Milei, sobre todo jóvenes que lo votaron a Milei hace 2 años, que hoy estén poco entusiasmados con Milei y no vayan a votar. Sobre todo aquellos, había un porcentaje importante, 1/3 más o menos de los jóvenes de menos de 30 años, que no adherían ideológicamente a Milei, aunque la mayoría adhería, pero lo votaba porque todos sus compañeros de secundaria iban y lo votaban, los compañeros de la facultad iban a votar, iban y lo votaban. Eso quizás hoy no lo vayan a votar. O sea, el gobierno tiene problemas con esta baja de votación. También puede ser que, como en 2021, muchos peronistas o gente que simpatice con el peronismo no vaya a votar y también nos resintamos, digamos, en ese sentido. Pero para mí lo más grave de lo que plantea César es, esta es una tendencia mundial que está llevando a que solo voten los sectores más educados, si se quiere, o incluso el sector, digamos, con secundaria, ¿no? Entonces, con educación secundaria, es un problema, porque puede terminar en un voto, digamos, semicalificado, como vos decías, y lo que está es construyendo una democracia de baja intensidad. Recordemos que si bien Hitler se hizo del gobierno y impuso su dictadura en 2 o 3 meses, a Mussolini le llevó 5 años instalar el fascismo. Es decir, podemos ir hacia una deriva fascistizante más lenta. Segundo lugar, yo no esencializaría que hay un 40, 50% de la sociedad que es gorila y que siempre va a ser gorila, etc. Es un error, es una mala lectura de Jauretche que ha hecho el kirchnerismo y que terminó a una fuerza que, si vemos la composición de clase de la mayoría de sus dirigentes, son todos de clase media o clase media alta, tiene un discurso anti-clase media, expulsando el votante de clase media. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ganó las elecciones de intendente Ibarra. Que incluso en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, la clase media es un sector a disputar. Yo milito en una agrupación que se llama Vecinos y Vecinas contra el Neoliberalismo y milita en la clase media del norte de La Plata, tratando de, bueno, recuperar esa tradición de una clase media progresista y nacional popular. Guarda, porque la mayoría de nosotros somos de clase media. Y ese discurso esquizo de que la clase media siempre gorila, además el 70% de la Argentina se autoidentifica como de clase media, o sea que terminamos tirándonos tiros en los pies a repetición con eso. Entonces, el problema fue, para ir a un ejemplo concreto, 2019, Macri, el gobierno Macri terminó en un desastre económico total, y en vez de golpear ahí fuertemente e instalar que el neoliberalismo no tendría que volver a la Argentina porque nos iba a llevar otra vez a un gran fracaso
y operar para transformar el sistema de medios, para transformar lo que había dejado de poder judicial hiper penetrado por el macrismo, el gobierno de Alberto Fernández no hizo nada en esos dos grandes escenarios. Ni logró instalar esto, nunca más neoliberalismo. Pero, entonces, yo creo que hay que pensar estrategias para instalar esa disputa, sobre todo cuando esto, porque en algún momento esto va a terminar, más tarde o más temprano, tener una propuesta potente y un discurso potente y una línea de acción. No puede ser que no tengamos una línea de acción sobre el Poder Judicial. Que recién al final del gobierno de Cristina va a intentar modificar el Poder Judicial. Lo primero que tenemos que modificar es el Poder Judicial. Incluso acá Julio Lac la vez pasada en un encuentro decía, cuando ganemos la elección no hay que asumir si la Corte Suprema no renuncia. O sea, el momento que uno tiene más potencia que cuando gana la elección, ¿no? Bueno, incluso en la campaña electoral hay que instalar este tipo de cosas. Sin temores. Tenemos una dirigencia política muy timorata. Este problema de si le están soltando la mano a Javier Milei. Yo no veo que le estén soltando la mano. Al contrario. Veo que lo están apuntalando claramente. Es decir, el proyecto es este y obligaron, digamos, y se autoobligó el PRO a ir atrás de este proyecto y es algo que electoralmente va a pesar muy sólidamente. Me parece incluso que esta Liga de Gobernadores, si bien en un punto va a impedirle un triunfo rotundo al gobierno, va a canalizar lo que debería haber sido un plebiscito sobre el gobierno, sí, gobierno no. Y va a garantizarles diputados y senadores que después levanten la mano apoyando sus políticas. La elección hubiera sido mucho más interesante en un punto si era Fuerza Patria contra Libertad Avanza. Es cierto, le va a sacar algunos votos, pero esos votos indirectamente son sumables a la Libertad Avanza. Y ese desmarque tardío que han hecho les permite blanquear la imagen, decir, somos distintos, nosotros nos oponemos a Milei, etc. Y la incapacidad de tener un discurso potente y fuerte de Fuerza Patria ha impedido denunciarlo más claramente. Ir denunciando votación por votación donde se ubicaba esta gente. Porque esta elección va a ser una elección Milei sí, Milei no. Y el problema es que nosotros no vamos a canalizar el 44% o 50% de Milei no. O sea, hoy el 50% rechaza a Milei. Si nosotros juntamos el 50%, el gobierno, no digo que cae, pero queda sumamente debilitado. Ahora, ¿por qué nosotros no canalizamos el 50%? Es un problema para discutir nosotros. Nosotros deberíamos juntar como mínimo el 50% de los votos. Y después el otro 50% que se lo repartan el resto. Solo en Chaco, y sumando las dos listas peronistas, se alcanzó un porcentaje similar. Pero además fueron divididas. Entonces ahí tenemos un problema importante. Entonces, la jugada, es cierto, les puede impedir un triunfo fuerte al gobierno, pero también le puede consolidar el no triunfo de Fuerza Patria. Guido, es el gran problema, ¿no? O sea, las burguesías en todo el mundo dejaron de apoyar proyectos de conciliación de clase. Y entonces vemos a la socialdemocracia europea girando como un trompito en el aire, porque bueno, la burguesía dice, no, nosotros no queremos conciliar. Ni siquiera queremos tener un diálogo con el Estado. La vez pasada escuchaba a Roberto Feletti diciendo, sí, cuando estaba en el gobierno con Cristina, venían los empresarios y discutíamos. Cuando estaba en el gobierno con Alberto, venían los empresarios y me decían, no quiero nada discutir con vos. Vamos a hacer lo mejor que queremos. Entonces, es muy difícil con esta burguesía tener un proyecto nacional. Y lo más increíble es que es difícil incluso con los sectores más pequeños de la burguesía.
¿Por qué? Porque el discurso neoliberal caló tan fuertemente en muchos sectores de la burguesía, y cualquier política que no sea la de avanzar en este proyecto, digamos, ultra neoliberal, implica intervención estatal, es decir, que diga, no, mire, mercado libre no puede funcionar, no puede quedarse con tanto porcentaje, o se queda con este porcentaje, o hay un sistema estatal de comercialización, no hay un sistema estatal de X. Como intervención estatal es mala palabra para la mayor parte de la burguesía, prefieren el proceso de, no es que lo prefieran, no logran elaborar una contrapropuesta. Lo vemos en el caso pampeano. Miren, los pequeños y medianos productores pampeanos son una burguesía importante. Quiero decir, un pequeño productor pampeano tiene 10, 20 millones de dólares de capital, como mínimo, en tierras. Sin embargo, en los últimos 40 años desapareció más o menos el 70% de los productores. Pero no, y son gente que, incluso en las localidades, tiene peso, es decir, es la élite local en cualquier localidad pampeana. Y no lograron tener un discurso opuesto al del agronegocio y al proceso de concentración con los pools de siembra. En un momento, Federación Agraria intentó una ley de arrendamientos, una ley antipool, no sé qué, nada. Terminaron todos con la mesa de enlace. O sea, no pudieron tener un discurso que dijera, no, miren, todo bien, pero pool de siembra no me saques el campo. Entonces el vecino, ¿qué hace? Rentista. Ahora no se lo alquila más al productor, se lo alquila un pool de siembra. Ese proceso de concentración no lo pudieron frenar, no tienen un discurso opuesto al agronegocio. Y así lo vemos en múltiples aspectos de la dinámica capitalista, en Argentina y en el mundo. En Argentina es más notorio porque hubo cierto discurso nacionalista de la burguesía mediana. Distinto es un pequeño, muy pequeño productor, que casi sería más un pequeño burgués que un burgués pequeño, y que sí a veces pide intervención estatal. No siempre igual. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema, y sí, de acuerdo un poco con el planteo que hacían los compañeros, que es importante un Estado que asuma una función mucho más potente. Un Estado que asuma una función de dirección de la sociedad y dirección de la economía, y que intervenga y democratice la economía. Y que trace un plan de desarrollo, etc. Insisto, el ejemplo chino es un ejemplo interesante para estudiar. No para copiar exactamente, y hay una serie de peculiaridades, pero quiero decir, es un ejemplo que se acerca bastante al primer peronismo clásico, y que posibilitaría, digamos, no confiar permanentemente en una gran burguesía argentina o una burguesía argentina importante, que claramente no va a apoyar un proyecto redistributivo y solidario. Pero bueno, son las cosas que tenemos que discutir y las cosas donde deberíamos generar espacios para discutirlas y que esa discusión trascienda lo que es una mesa de café, ¿no? El problema es que tenemos la militancia, los simpatizantes, tenemos muchas mesas de café y pocas instancias orgánicas donde discutir estas cosas. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Ya estamos promediando un largo tiempo aquí conversando con vos, conversando entre nosotros. Me estaban diciendo que tenemos más o menos unos 5 minutos más a disposición el Meet para poder conversar, pero antes de que cerremos, quería agradecerte mucho en nombre del Espacio Chacabuco por esta posibilidad de debatir, de poder y de hacer un debate que no sea solamente una charla de café, sino que sirva para que la militancia, aquí tenemos unos cuantos compañeros y compañeras que estamos militando en distintas organizaciones. De hecho, el Espacio Chacabuco es una organización política, es una organización militante. Por eso promovemos estos debates, pero al mismo tiempo estamos intentando participar en la política provincial, en la política nacional,
a través de, bueno, de algunos compañeros o compañeras que pudieran integrar listas, por ejemplo, del frente, digamos, opositor a nuestra, bueno, al gobierno provincial en el orden de la provincia y al gobierno de Milei en el orden nacional. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu buena voluntad, por tu paciencia, por haber estado dispuesto también a ser entrevistado por la prensa. Siguen aquí algunos periodistas y de la radio de la universidad, de la radio que conduce Mariquita, que a vos la vas a leer como María Itumelia Torres, pero todos la llamamos Mariquita, y que también sé que te entrevistó en nuestra radio, y digo nuestra radio porque varios de nosotros tenemos alguno que otro programa en esa misma radio, así que bueno, entonces en nombre de todo el espacio Chacabuco, muchas gracias, y a todos por haber estado participando, y nos comprometemos a seguir invitando a nuevos compañeros, o a otros compañeros, para ser más preciso, y a continuar con este trabajo que va a ser duro, que va a ser arduo, y que, como decía cuando cerramos la charla del querido Roberto Folari, esta lucha que va a ser, como dice el tango, ardua y mucha. Así que gracias, Javier, gracias a todos, y vamos cerrando. Gracias a ustedes. Bueno. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Chau, chau.